pueden acercarse un poquito más, no pasa nada, sin pena. Muchas gracias de verdad a todos por asistir, por estar esta tarde-noche con nosotros, recibiendo a una colega que tiene una amplia experiencia, ya casi se las voy a contar un poquito en detalle, pero especialmente una gran vocación, que creo que es lo más importante hoy en día de compartir. A nombre de la Agencia de Comunicación Edilex, nos complace mucho que doña Susana Cáceres esté en Costa Rica durante esta semana y que haya escogido también el Colegio de Periodistas como una de sus visitas obligatorias para compartir conocimiento. Doña Susana es socia directora de Internal, consultora especializada en comunicaciones internas y responsabilidad social interna. Hoy por hoy uno de los temas más importantes de desarrollar en la comunicación de las empresas y de la sociedad. Es periodista, colega de la Universidad de Chile, diplomada en Responsabilidad Social Empresarial de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile y diplomada en Desarrollo Organizacional. Y creo que lo más importante es hablar de su vasta experiencia. Tiene más de 20 años de experiencia en comunicación organizacional, especializándose en comunicación interna y responsabilidad social interna. Estamos hablando que desde hace más de 20 años, cuando la gente no hablaba de estos temas, ella ya era una persona preocupada en los temas de responsabilidad social, que hoy ya no lo reconocemos como responsabilidad social, sino que ahora hablamos de sostenibilidad, un tema que es fundamental, prioritario para la comunicación interna y externa. Bueno, ha realizado innumerable cantidad de diagnósticos, ha desarrollado una vasta cantidad también de proyectos, es escritora, pero además es una persona absolutamente encantadora, que viene con toda la buena disponibilidad y con la satisfacción de poder compartir conocimiento. Quiero que le demos un fuerte aplauso a doña Susana Cáceres. Bienvenida a Costa Rica. Muchas gracias. Y hablamos de lo que somos todos nosotros, una marca, cuando la marca personal es la persona. Adelante, doña Susana, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, feliz de estar conociendo Costa Rica además, porque no conocía, así que muy contenta de conocer las maravillas que tienen en este país. Y la calidez de la gente, además, que creo que es lo más relevante. Tal como decíamos, voy a conversar hoy día sobre esta mirada de construir una marca desde una persona, ¿ya? Cuando uno habla de las marcas, de la construcción de una imagen que proyecta, de cómo es percibido, ¿cierto? Hay que tener bien claro qué significa, porque a veces uno piensa que la mirada de marketing es muy empresarial, ¿cierto? Uno dice, bueno, pero una marca estamos hablando de un producto o estamos hablando de un servicio que se presta, que se vende. Y a mí a veces me han dicho, pero esto de construir una marca como persona, podría pensarse que te estás vendiendo, ¿cierto? Entre comillas. Y a veces es mal mirado, porque no siempre estamos acostumbrados a hablar de nosotros mismos. No sé, acá en Costa Rica, pero en Chile, cuando uno habla mucho desde el yo, la gente me dice, no, es que se ve mal, se ve como que uno es muy egocéntrico cuando habla desde lo que hace. Me dicen que sí, parece que acá también sucede. Y aquí voy a hacer una referencia, veo hartas mujeres también en la audiencia. A las mujeres nos cuesta más. En Chile hay un dicho que nos enseñan de muy pequeñas que dicen, calladita más bonita. Aquí se usa, ahí veo unas caras, ¿cierto? Y esto de ¿por qué? ¿Por qué tenemos que callar lo que somos? ¿Por qué tenemos que callar los logros que tenemos? Cuando queremos efectivamente que una marca se convierta, ¿cierto?, en algo reconocido, ¿qué hacen las marcas cuando quieren que las conozcamos? ¿Ya? Se muestran, ¿cierto? Muestran sus bondades, ¿ya? Y si nosotros no comunicamos lo que somos, los logros que tenemos y las capacidades que tenemos, eso no existe. Lo que no se comunica no existe, ¿cierto? Y eso es válido para todo. ¿Quién soy? Aquí
¿cierto? Adriana tuvo la amabilidad de presentarme y contarles quién soy, y me ha pasado hace un tiempo haciendo una charla para mujeres líderes en Chile. Yo soy parte en Chile de la red de mujeres de alta dirección, que impulsa que las mujeres tomen roles de liderazgo dentro de las organizaciones y de las empresas. Y yo pongo esta presentación y les cuento mi trayectoria. Y yo veo las caras de decir, oye, esta señora que habla de ella misma, ¿ya? Porque nos cuesta, porque no es bien mirado. Y tenemos que dar un paso adelante y permitirnos contar aquello que hemos logrado y aquello de lo que somos capaces de hacer, ¿ya? La construcción de una marca tiene que ver justamente con lo que decimos de nosotros, lo que vamos construyendo, pero también con lo que somos. Hay una identidad detrás. Tenemos que ser y parecer. Yo no puedo contar lo mismo que le pasa a una marca, que puede contar maravillas, por ejemplo, para buscar o atraer talento, y cuando llega el talento a la organización se da cuenta que eso no era verdad. ¿A alguien le ha pasado llegar a trabajar a un lugar que nos contó maravillas de lo que era? Ahí veo un rostro que me dice que sí, y que cuando llegó resulta que dice, parece que aquí me engañaron, parece que esto no era tan verdadero, ¿sí? Aquí le pasó. ¿Y qué te pasó con eso? Bueno, varias cosas. Por un lado, pues entiendo la necesidad de gestionar la reputación de la empresa, ¿verdad? Porque por supuesto uno no va a decir cosas malas de una empresa, menos cuando las está comunicando. Pero por supuesto, cuando llego y enfrento, ¿verdad?, de los problemas que pasaban, cómo la gente se relacionaba, pues no sé. ¿Encendido? No. ¿Está encendido? ¿Me escuchan? Ok, sí, perfecto. Ahí sí. Entonces, por supuesto, uno se decepciona y uno dice, bueno, ¿será que habré tomado la mejor decisión o no la habré tomado? Pero creo que es parte, es entender cómo gestionar eso, porque la reputación se gestiona, por supuesto, pero también uno cuando entra recibe otro tipo de cosas que no se está exponiendo tal vez, ¿verdad?, en la comunicación que se hace más a nivel de masas, ¿verdad? Totalmente. Y lo mismo pasa cuando nosotros empezamos a construir una marca personal, un marketing propio. Yo puedo contarles todo esto, ¿cierto? Que tengo 2 libros, escribí, que llevo 25 años trabajando en este mundo, pero si cuando voy a trabajar con alguien o voy a colaborar con alguien no tengo la capacidad que estoy contando, se cae toda mi marca, ¿ya? Entonces tenemos que ser muy responsables en decir lo que yo estoy construyendo desde, ¿cierto?, mi ámbito. Aquí estamos entre colegas, y cuando uno entra a estudiar periodismo, y a lo mejor a los rostros más jóvenes, más millennials y centennial que veo por acá, a lo mejor les ha pasado, aquí hay de todo, aquí tenemos también más, yo soy X, así que tenemos ahí de distintas generaciones, pero a mí me pasó, no sé si a ustedes, de hecho en uno de mis libros lo cuento, cuando entré a estudiar periodismo, me desencanté de la carrera en primer año. Aquí las caras me lo dicen todo, ¿cierto? Todo comunica, a muchos les pasó. Pero me volví a apasionar cuando descubrí la comunicación de cambio, la comunicación de impacto social, la comunicación que hace que las organizaciones cambien y que las personas sean más felices en su lugar de trabajo, ¿ya? Ahí me reencanté nuevamente con la carrera. Y empecé a pensar, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? Entonces, ¿dónde quiero aportar? ¿Desde dónde quiero construir una marca? Y empezar a trabajar en esto es empezar a crear ciertos elementos que hoy para la generación centennial y millennial están muy a la mano. Yo siempre digo que no soy millennial, pero me encantaría haberlo sido, ¿ya? Si volvieran a ser, me gustaría ser millennial, claramente. Me defino como perennial, no sé si han escuchado la definición de perennial, ¿ya? De una investigadora norteamericana que acuñó el concepto, que dice, no importa la edad, importa las ganas de enfrentarse al cambio y de seguir aprendiendo. Esos somos los perennial, que no le tenemos miedo al cambio. Entonces, cuando yo me presento, yo digo, bueno, aquí estoy, siempre estoy con una taza de té,
¿ya? En Chile hace mucho frío, no como acá, así que siempre estoy con una taza de té. Y uno de los elementos que me empezó a dar la base de una construcción de marca fue empezar a hablar de lo que yo estaba construyendo y de lo que sentía que sabía y que quería que otros supieran, que era la comunicación interna, que tal como nos decía Adriana hace 25 años, yo decía comunicación interna y me miraban y me decían, a ver, se pegó en la cabeza. ¿Usted vende radios de telecomunicaciones?, me preguntaban, porque no era algo muy normal que se hablara de comunicación interna. Y éramos además, cuando partimos y nos decían, la pariente pobre de la comunicación, ¿cierto? Porque no era tan glamorosa, no era tan vistosa como la comunicación que se hacía hacia afuera. Entonces, partir construyendo algo fue paso a paso. Lo primero que hice fue desarrollar un blog, que hoy día se ve como antiguo, esto de tener un blog, ¿cierto? Porque uno dice, ya, ¿quién ve un blog? Este blog cumplió 12 años. 12 años escribiendo sobre comunicación interna. Gracias a ese blog empecé a conectarme con personas. De hecho, hay un gran amigo comunicador que se va a conectar en unos minutos más con nosotros desde Chile, a quien nos conocimos a través de este blog y de su blog, donde hablaba de comunicación. Nos empezamos a coordinar por redes sociales y generamos una red de comunicadores a nivel de Latinoamérica, ¿ya? Y empezamos a construir un nombre de la comunicación interna. Ahora, ¿cómo uno se va convirtiendo en referente? Se va convirtiendo en referente cuando entrego información. Nadie sigue en redes sociales al que se guarda información. Todos siguen a aquel que aporta, aquel que entrega. Alguna vez una colega, también profesora en la Universidad de Chile, me dijo, eres muy generosa, me dijo, porque todo lo que sabes lo estás transmitiendo en este blog. No importa, le digo yo. La gente que va a tomar referencia de ese blog va a saber que lo escribí yo. Y si tú lo googleas, va a aparecer que conceptos como, si hoy día googlean team briefing, por ejemplo, que es un mecanismo de comunicación en cascada, muchas consultoras hoy en Chile hablan de team briefing. La primera que habló de team briefing en Chile fui yo. Y se sabe. No importa, y hay muchos artículos en donde he ido hablando y explicando. Muchas gracias a ti. Bien, entonces el ir entregando información va haciendo que te conviertas en un referente. Cuando te guardas información, no impactas a nadie, ¿ya? Así que seamos generosos con aquello que sabemos. Seamos generosos con aquello que puede contribuir a que otros también vayan desarrollando su profesión. Y cuando uno se desencanta, como les pasó a algunos, ¿cierto?, con la carrera, yo siempre digo que cuando uno tiene una carrera profesional, no importa la que sea, tiene las bases para desarrollar un mundo de posibilidades. Y eso es lo que tienes que buscar, pero también tienes que buscar aquello que te apasiona, pero que además el mundo lo necesite. Hay un autor que dice que hay un concepto de erizo, me voy a recordar el nombre, escribió un libro que se llama From Good to Great, de lo bueno a lo excelente. Él buscó cuáles empresas habían tenido mayor crecimiento en Estados Unidos, lo escribió alrededor del año 2011 este libro, y él descubrió que una de las características que se relaciona mucho con la marca personal es que estas empresas más exitosas tenían un concepto que se parece al concepto de Ikigai. No sé si han escuchado el concepto de Ikigai, que es un concepto japonés, en donde uno dice, encuentro aquello que me apasiona hacer, es mi motor económico, puedo vivir de eso, pero además el mundo lo necesita. Cuando yo encuentro esas tres cosas, puedo decir, puedo encontrar
aquello que me mueve, pero que alguien lo necesita, porque yo puedo estar apasionada con algún tema que solamente me importa a mí, pero que no me va a dar como motor económico porque nadie lo necesita. Tengo que buscar esos 3 ámbitos para que realmente vayamos construyendo una carrera en torno a aquello que aprendimos en la universidad, pero ver hacia dónde podemos llevar esa expertise que tenemos. Bueno, mis redes sociales, obviamente tengo redes sociales aunque no soy millennial, así que ahí pueden estar siguiéndolas. De hecho, by the way, como dicen los gringos, esta caricatura me la hizo, y después a ver si me sacan una foto para mandárselo, me la hizo una diseñadora maravillosa que trabajó conmigo mucho tiempo, que es costarricense. Ella se llama Anita Flores, y para un fin de año, estos regalos de Navidad, ella me hizo esta caricatura y me la regaló con mi taza de té. Ella sigue en Chile trabajando, es realmente una excelente diseñadora. Estos son los 2 libros que he publicado, estoy escribiendo el tercero. El primer libro fue Comunicación Interna, pilar de la estrategia organizacional, en donde vertí todos estos años de búsqueda de información en comunicación interna. Cuando mis alumnos en la universidad me preguntaban, profesora, quiero bibliografía, no había bibliografía en comunicación interna. Era una disciplina muy joven, muy nueva, y me di cuenta que se necesitaba un libro para poder empezar a desarrollarlo. Así que el año 2016 lancé este libro. El año 2018 hicimos una investigación sobre los millennials chilenos, profesionales y no profesionales, para entender esta generación que estaba dando muchos dolores de cabeza en el mundo laboral, ¿cierto? Esta generación que cuesta retener, que está el prejuicio de que no es comprometida, que hay que atraer, pero que después se quieren ir porque quieren ser jefe rápido, etc. Y empezamos esta investigación, así que fue muy interesante, y que ha logrado esto también posicionarnos como una organización que ha desarrollado la comunicación intergeneracional para poder potenciar que los más grandes, ¿cierto?, los que tenemos más experiencia, podamos conversar con aquellos jóvenes y podamos complementar aquellos atributos que tenemos. Este es mi propósito, y que se ha convertido en el propósito de Internal. Personas mejor comunicados y felices construyen organizaciones extraordinarias. Estoy convencida de eso. Tener un propósito como persona hoy es muy relevante. Y el propósito se relaciona con la promesa que yo le hago a alguien que me está contratando o a alguien al que voy a asesorar, por ejemplo. ¿Cuál es mi promesa? ¿Qué es lo que yo hago y que puedo agregarle valor a alguien, pero interesante en marca personal, que puedo cobrar por ello para poder vivir desde ahí? Los que están jóvenes aquí dicen, yo quiero emprender. ¿Por dónde me voy? ¿Me voy por el marketing digital, que hoy está, ¿cierto?, tan en boga? ¿O emprendo y empiezo a relacionar, por ejemplo, la responsabilidad social con la mirada del stakeholder interno, que a veces no lo vemos como parte de los stakeholders en la organización? ¿Por dónde empiezo a buscar? ¿Cierto? Tenemos que encontrar ese propósito, aquello que nos mueve, para poder ver hacia dónde quiero entregar esa expertise que estoy desarrollando. Y cuando uno empieza a tener este propósito, puede generar un relato, ¿ya? Este relato, que si yo me encuentro, habrán escuchado hablar del concepto de elevator pitch. ¿Han escuchado por acá? ¿Sí? ¿Algunos de acá? El elevator pitch es este pequeño relato que yo puedo establecer, por ejemplo, cuando me encuentro en un ascensor, por eso se llama elevator pitch, ¿cierto? Me encuentro en el ascensor con alguien muy relevante, ¿ya? Con alguien que puede ser a lo mejor un empresario exitoso,
y tengo 3 minutos, lo que dura mi viaje de ascensor, para contarle aquello de lo que soy capaz de hacer y a lo mejor transformar su organización o prestarle un servicio, o a lo mejor mi capacidad está entre conectar servicios y voy a desarrollarme en ese ámbito porque la comunicación nos ayuda a conectar. La comunicación es una de las habilidades que no se va a poder meter a un algoritmo. Así que siéntanse privilegiados todos los que hemos estudiado comunicación. Yuval Noah Harari dice que muchas de las profesiones más tradicionales que tenemos se van a convertir en un algoritmo, que los médicos van a dejar de ser necesarios porque nos van a pinchar un dedito, nos van a poner en un lector y vamos a tener toda la información de los problemas que tenemos. No van a necesitar a un médico que nos dé la orden médica para hacernos un examen. Pero la comunicación humana no se va a poder meter en un algoritmo, ¿ya? Así que aprovechemos eso para ir desarrollando este relato y este propósito. Así que si se encuentran en un ascensor con alguien, que puede ser interesante, tienen que tener este relato claro. ¿Qué le dirían a esa persona? ¿Ya? Una vez me pasó, yo tengo nuestros cuadernos corporativos, tienen esta frase atrás, y yo me subí en ascensor, iba con el cuaderno, y alguien leyó lo que decía mi cuaderno y me dijo, ¿y usted a qué se dedica? Bueno, en 3 minutos le conté y le vendí todo lo que podía venderle, ¿cierto?, a esa persona. Le conté todo de lo que yo era capaz de hacer en una organización. Pero para eso tenemos que estar preparados. No es espontáneo. La generación de una marca es trabajo en el largo tiempo. Tener una marca significa vivirla, creerla, pero trabajarla día a día. No es algo que se da de un momento a otro, no es mágico, ¿ya? Todo esto es trabajo, es pulso, es desarrollar a otros también dentro de las organizaciones. Esta frase de lo que es marca personal me encanta, porque realmente creo que da mucho de lo que es, ¿cierto? La marca es aquello que dicen de ti cuando no estás. Eso no lo digo yo, lo dice Jeff Bezos, ¿cierto?, que tiene su empresa multimillonaria. Y efectivamente, si piensan ahora, cada uno, cuando ustedes no están en un lugar, ¿qué dicen de ustedes? ¿Ya? ¿Qué piensan que diría alguien? Por ejemplo, los que están, que aquí veo unas caras jóvenes recién titulados, ¿qué dicen sus profesores de ustedes? Ah, todavía están en carrera ahí. ¿Ya? ¿Qué creen que dicen sus profesores ahí? Ahí está el micrófono, a ver, ¿qué quiere? ¿Quién puede opinar? Bueno, nosotros somos estudiantes de publicidad, todavía estamos como a media carrera. Acá tenemos a la profe Mariana, y ella creo que lo que más puede decir de nosotros es que hablamos mucho. Pero nos ha tenido como por 2 cuatris, ¿verdad, profe? Sí, como por 2 cuatris nos ha tenido, entonces siento que sí nos conoce y sabe cómo somos cada uno de nosotros y cuáles son como nuestras virtudes, en qué nos podemos especializar, entonces siento que ella podría hablar muy bien de nosotros. Muy bien, muy bien. Y por acá, los que no son millennial, ni centennial. Aquí, voluntariamente. Pues, Ya. ¿Qué crees que dicen de ti cuando tú no estás? de muchas cosas, muchas cosas. Creo que eso es bien importante porque la marca personal al final es la percepción que tiene la gente de uno. Es eso, la percepción, y la percepción se construye por imágenes tomadas en diferentes momentos de la vida. Totalmente. Entonces, quien me conoció hace 10 años tendrá una imagen de mi marca personal de entonces que podría ser muy diferente a la que es ahora, ¿verdad? Por eso la importancia de estar presentes en esa marca personal en redes sociales, en diferentes espacios para actualizar esa marca personal.
pero me parece que al final es pura percepción, ¿verdad? Si la persona que me conoció de malas, posiblemente dirá que yo soy tal por cual, ¿verdad? Si me conoció tomándome una cerveza muy amenamente, posiblemente dirá que soy muy buena gente. Entonces, todo depende del contexto, pero sí. Muy bien. Por acá. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen cuando no están? Además de lo que decía el colega, también los que trabajamos para una institución, como es mi caso, luego termina nuestra marca personal también permeando hacia la marca institucional. Y entonces también es una responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Que creo que es una de las carencias que ha tenido la academia, que no nos mete tanto en esa onda de comunicadores institucionales, sino que únicamente nos meten en la onda de comunicadores de medios de comunicación. Claro. Ajá. Y luego tenemos una responsabilidad como encargados de comunicación de una institución o de una organización, y resulta que la marca que nosotros externamos también termina siendo de alguna manera la marca de esa institución. Entonces, a veces puede resultar que la marca o aquello que dicen de la institución de repente también tiene algo reflejo de la persona que maneja la comunicación en esa institución. Entonces también es importante tener esa claridad cuando manejamos comunicación organizacional o comunicación institucional, ¿verdad? Que también nuestra marca permea a nuestra institución y hay que tener muchísimo cuidado de cómo manejamos eso también. Totalmente de acuerdo. Aquí está la vocería institucional, que es hablemos o no hablemos, ¿cierto? Siempre estamos representando a la organización y tomamos características de la marca institucional para nosotros, ¿cierto? Y además al revés, tomamos la organización toma elementos de esa marca. Hace algunos años me contaban en términos de la marca empleadora, que yo trabajé en Nestlé muchos años y los headhunters, cuando buscaban a alguien, decían, necesito un Nestlé, necesito un Procter & Gamble, ¿ah? Necesito una persona con tales características, porque la marca de la empresa te empieza a moldear. Hay ciertas cosas que te empiezan a traspasar, ¿ya? Ahora, ¿cómo somos nosotros también capaces de esta percepción, ¿cierto?, mostrarla para que digan aquello que yo quiero que digan de mi marca? Pero para eso tengo que ser muy coherente y muy consistente en ser y parecer, ¿cierto? No solamente decir, ¿cierto?, cosas fantásticas de lo que hago, y que pasa lo mismo con las organizaciones, cuando se construye reputación. Yo no puedo generar ficticiamente algo que no está sustentado. Y aquí, esto que es de dos autores, de Tironi y Cavallo, un libro muy interesante de comunicación, es chileno, que se llama Comunicación Estratégica, Vivir en un Mundo de Señales. Y aquí tenemos esta dicotomía entre la imagen con la identidad que va construyendo marca, válido para marcas personas o para marcas empresas, ¿ya? Y aquí tenemos esta conexión, que la imagen y la identidad tienen una conexión totalmente solidaria, pero son distintas. La identidad es aquello como nos concebimos, ¿ya? Y la imagen es aquello como nos perciben, ¿cierto? La imagen se puede cambiar, ¿ya? Yo podría alisarme el pelo, dejaría de ser yo, por supuesto. Me han tratado de alisar, he contado, hasta jefas he tenido que me han querido alisar el pelo. En Chile estuvo muy de moda que había que tener el pelo liso, que tener el pelo crespo no era tan de high society, digamos, así que era mejor tener el pelo liso. Así que me ofrecieron aquí, ¿te ha pasado también? Totalmente, yo amo el pelo crespo, ¿ya? Entonces, yo podría cambiarme eso, cambio la imagen, ¿cierto? Pero la identidad sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que esta identidad con la imagen que tenemos se conecte y sea una misma. Eso va a ir construyendo la marca
que es de percepción. La imagen deja de ser mía una vez que yo la lanzo. Y piensen en cualquier marca. Por ejemplo, yo le pregunto a veces a mis alumnos, me pasó una vez en Perú dando clases en una universidad de negocios. Yo consumía mucha Coca-Cola sin azúcar, sigo consumiéndola, me encanta, pero consumo menos, ¿ya? No es que la haya dejado. Y llegaba a clases y dejaba aquí mi Coca-Cola sin azúcar. Mis alumnos me conocían o con el té, con una jarra de té o con la Coca-Cola sin azúcar. Y en Perú, la marca de Coca-Cola es muy negativa, tiene una percepción muy negativa, ¿ya? Y además compró Inca Kola, que es la marca emblema de Perú. Entonces detestaban la marca. ¿Y qué me pasaba? Yo llegaba a hablar de comunicación, todo comunica, ¿cierto? Y llegaba con mi Coca-Cola sin azúcar. Yo no había identificado, no sabía esa información, y un día dejo la Coca-Cola y les digo, quiero hacer un ejercicio de percepción de marcas, y les pongo varias marcas. Y les digo, elijan una de las marcas, entre esas estaba Coca-Cola, estaba McDonald's, habían otras. Digo, elijan una marca y digan, ¿qué pasaría si esa marca fuera una persona? ¿Cómo sería esa persona? Los dejé un rato para que pensaran y les digo, ¿ya qué marca eligieron? Varios levantaron la mano, Coca-Cola. ¿Cómo es la persona Coca-Cola? Es un veneno, me dijeron. Y yo con mi Coca-Cola cero ahí, ¿cierto?, puesta en la mesa. Y claro, la marca Coca-Cola no quiere eso de su imagen. Pero una vez que uno lanza su imagen, la percepción es de nuestro público, es de nuestra audiencia. Entonces, claramente, importante es lo que dicen cuando no estamos, ¿cierto? Lo mismo pasa en Chile con McDonald's, ¿cierto? Que es una marca internacional que está en todas partes del mundo y que, bueno, de algunos países se ha ido, de Bolivia se fue, ¿cierto? Nunca llegó a permear en la cultura en Bolivia, pero sin embargo hay gente que ama la marca y otros dicen no, comida chatarra, no saludable. Nuevamente, esa marca no quiere que la vean así, pero la imagen dejó de ser de ellos y es de la audiencia que la ve. Eso tenemos que cuidar nosotros. ¿Cómo queremos que nos vean? ¿Ya? ¿Cómo queremos ser reconocidos? ¿Cómo queremos ser recordados? Incluso como personas. Cada uno de nosotros tiene su cultura, tiene su identidad. Las organizaciones tienen, y a veces yo critico eso cuando es solamente un cuadro en la pared que dice, este es nuestro propósito, estos son nuestros valores o principios, y ahí quedan, y la gente no los conoce, ¿cierto? Debiéramos vivirlos. Las familias, las personas, no tenemos colgado un letrero, pero tenemos cultura organizacional, tenemos valores instalados. Si yo les pregunto cuál es ese valor familiar que les fueron de chiquititos, de pequeños, incorporando en la casa, y que es un valor que no transan por nada, ¿qué valor se les viene a la cabeza? Solidaridad, honradez, disciplina. ¿Qué valor no transarían? Por acá. ¿Qué valor? Puntualidad. ¿Ya? Yo siempre digo, responsabilidad. A mí me la inculcaron así como con jeringa de pequeña. Se cumple lo que se compromete, ¿cierto? A tiempo. Tenemos una cierta cultura, tenemos una identidad. Lo que tenemos que tomarla y construirla en una imagen para ir construyendo estas marcas. Marcas que son frágiles, inelásticas, se quiebran. Y eso lo vemos cuando las empresas tienen sus crisis, ¿cierto? ¿Cuál es la única manera de sostener una crisis comunicacional? Y los que trabajan aquí en empresa lo saben, es haber construido un stock de confianza previo. Con la marca personal pasa lo mismo. Tal como, ¿cuál es tu nombre? Manuel. Qué lindo nombre.
mi hijo menor se llama Camilo Manuel, me encanta ese nombre. Manuel nos decía, cierto, que tenía que ver la reputación con las fotos que me van sacando. Y puedo salir mal en una foto, pero si tengo un stock de confianza, si he demostrado que tengo una historia que me avala, entonces puedo resistir esa crisis, puedo resistir salir mal en esa foto cuando construyo marca. Y esa es la diferencia entre la imagen y la reputación. La reputación es la película de la historia que voy construyendo, ¿cierto? Que se va construyendo de pequeñas imágenes que voy dando. Puedo salir mal en una foto, pero puedo salir adelante de esa situación porque he construido una reputación que me precede. Si no tengo este stock de confianza, entonces mi marca personal que estoy construyendo se me puede caer, ¿ya? Por eso que es importante definir este propósito, armar un relato y tener, me voy a adelantar para volver atrás, no solo tener este relato, sino que ser y parecer. Muy relevante para que esta reputación, esta historia que voy construyendo sea coherente y se mantenga. Y les quiero comentar aquí, cuando uno va construyendo una historia y empieza a ser consciente y empieza a mostrar a través de redes sociales lo que hace, a través de un blog, a través de la generación de contenido, el marketing de contenido, que es muy relevante cuando voy construyendo una imagen, el cómo quiero ser percibido. Y les quiero contar esto porque a través de este trabajo de años de ir construyendo, y aquí les quiero contar 3 pequeñas historias, voy a hacer como Steve Jobs, no sé si han visto el discurso de Steve Jobs en Stanford, que dice voy a contar solo 3 historias de mi vida, pero que son muy potentes y que toman justamente el cómo voy construyendo un relato. Hace 4 años atrás, que la pandemia uno lo dejó con este paréntesis de vida, ¿cierto? Justamente el año que comenzó la pandemia, en enero esto fue enero del 2020, ¿cierto? Cuando más o menos partió en el mundo. Como en noviembre del año 2019, noviembre, diciembre, me contacta por LinkedIn una persona y me dice, me gustaría tener una reunión contigo para hablar de comunicación interna. Una de las cosas que yo siempre hago es responder a todo el mundo que me habla. Cuando yo hablo redes sociales, cuando yo abro un blog y abro la posibilidad de que me conozcan, tengo que estar dispuesto a contestarle a todo el mundo que me habla. Es un compromiso de ida y vuelta. No puede ser que yo abra, es como cuando la gente de la farándula dice, no, yo quiero vender mi matrimonio hacia afuera y quiero mostrarme, pero después cuando viene la prensa a preguntarle, le dice, no quiero. No, si tú abriste la puerta, estás invitando a que te pregunten. Lo mismo pasa con esto. Siempre contestarle a todo aquel que se comunica a través de las redes sociales que tú mismo abriste. Nadie te obligó a abrirla. Entonces me escribe una persona que hablaba español y me habla y yo veo que en su base de LinkedIn dice que trabaja en IAD. Yo no conocía la sigla en inglés del BID. No sabía dónde trabajaba, pero me reuní con ella y cuando empiezo a hablar con ella en la reunión me doy cuenta que trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo con base en Washington. Yo dije, wow, me contactaron del Banco Interamericano de Desarrollo de Washington, estando en Chile, en el país más austral del mundo. Y me dice, estamos buscando una asesoría en comunicación interna, encontramos a Internal, te encontramos a ti, vimos quién eres y queremos trabajar con ustedes. No me conocían, nunca habían recibido siquiera una recomendación, pero habían visto la historia, habían visto aquello que yo esperaba que la gente viera de todo el trabajo sistemático que se había hecho. Mandamos una propuesta,
me llamaron por teléfono y me dijeron, los esperamos en Washington en enero del 2020. Y partimos a trabajar con una de mis socias a Washington en un invierno terrible, porque hasta nos nevó. Junto con el Banco Interamericano de Desarrollo hicimos levantamiento para Estados Unidos, para América Latina y Caribe. Y ahí uno empieza a decir, bueno, este paso a paso, este trabajo que no es gratis y no es de un día para otro, no es mágico, ¿cierto? Es trabajo consistente, da frutos. El tener esa opción, ¿cierto?, de empezar a trabajar con una institución de esa envergadura, me empezó allá a ratificar, sí, estamos haciendo las cosas bien. Pero, y aquí vuelvo a insistir con eso, me abre la puerta el BID y tengo que responder al nivel que el BID necesita, ¿cierto? No puede ser solamente una palabra bonita o un relato bonito, el relato tiene que tener ese sustento. ¿Ya? Así que, una historia. Segunda historia. La primera vez que empecé a dar clases fuera de Chile fue en Perú, donde les contaba la historia de mi Coca-Cola Cero. En Perú también, por LinkedIn, me contactó un profesor de la Universidad de San de Perú. Me dice, él había recibido referencias mías de algunas charlas en que yo había estado y me preguntó si yo tenía el grado de magíster. Y como ustedes habrán escuchado, Adriana, yo no soy magíster, ni soy doctorada. Entonces yo les dije, y en eso soy súper franca. Cuando me han contactado, yo hago clases en varias universidades, en Chile también, y hago clases en magíster. Y no soy magíster. Y no voy a ser magíster. Yo decidí que no voy a ser magíster, ni me voy a doctorar. Voy a escribir otro libro, sí. Esa es otra tarea que tengo. Pero también es una definición hacia dónde quieres encaminar tus esfuerzos. Entonces, cuando me llaman, yo digo, yo no soy magíster, ¿tengo experiencia relevante? Sí, la tengo. Tienen que decidir si les sirvo como profesora para un magíster. Y hago clase en magíster en la Universidad de Barcelona, que también me contactaron por LinkedIn. Hago clase en magíster en Chile y he hecho clase en magíster en Perú. ¿Ya? No siendo magíster. Así que el límite de decir, hoy no puedo llegar a hacer clase en una universidad porque no tengo un magíster, no hay límites. Los límites están aquí. Uno se los pone y uno los define. Y en la medida que vas dando pasos y te vas viendo que sí puedes, da lo mismo. Tú puedes formar a otros porque tienes un concepto que en las universidades se toma muy fuertemente, que es experiencia relevante. ¿Ya? Y nos pasa, y también aquí voy a hacer una alusión a lo que nos pasa como mujeres, tenemos en las organizaciones este techo de cristal, no sé si lo han escuchado, ¿cierto? Que las mujeres tenemos un techo de cristal que es un poco invisible, que nos cuesta pasarlo, pero también tenemos una característica que se llama el síndrome de la impostora. ¿Ya? Y aquí veo unas caras que lo reconocen. Y me ha pasado cuando de repente a alguien le llaman y le dicen, oye, ¿podrías postular este cargo? Y uno lee las 10 características que buscan y dice, no, es que mira, en el punto 9, yo no soy, y aquí se ríen porque lo ven, no, es que yo no soy 100% bilingüe, entonces no puedo. Yo no soy 100% bilingüe y estuve trabajando en Washington. Yo estuve haciendo focus group en inglés, apoyada por alguien. ¿Cierto? ¿Y por qué te pones tú el límite si nadie te lo está poniendo? Nos pasa, ¿ya? Entonces, esto de los límites que nos ponemos y el decir, no, yo no puedo, sí puedes. Intentémoslo. A lo más nos damos cuenta que no podemos. Pongamos sobre la mesa, mira, no cumplo con todo esto, pero me interesa ir. Me interesa estar en esta terna, me interesa postular, porque tengo capacidad de aprender, porque ya me he dado cuenta que si no sé algo, lo puedo aprender. Así que esos límites también nos van bajando un poco la perspectiva de hasta dónde puedo llegar.
Y tercera historia, a mí me encanta el terreno, así como le decía que estuve en Nestlé, me encanta ir a terreno, ahí estoy con bototos de seguridad, de hecho me voy la próxima semana a una mina a estar en operación. Creo que ser comunicador interno es estar en la operación, es entender cómo trabaja una persona en el día a día. Esta es una foto de México, de la industria vidriera de Coahuila. El año pasado nos contactaron también por el correo internal, ya no a mí directamente por LinkedIn, sino a la empresa. Nos llegan muchos correos de distintas partes y me dicen, estamos buscando asesoría, somos una empresa de vidrio y estamos buscando asesoría en comunicación interna. Cuando a mí me dicen una empresa de vidrio, lo primero que se me vino a la cabeza fue una empresa que hacía ventanas. Vidrio, ¿cierto? Yo dije, debe ser una empresa pequeña, porque el vidrio como que es raro, una empresa muy grande. Nosotros en general en Chile trabajamos con empresas muy grandes que son las que invierten en comunicación interna. Entonces, nuevamente escribimos, fuimos a reunión y me presento. En la primera reunión estaba el comité de comunicación interna que habían estructurado ellos, estaba el gerente general y varios otros gerentes y el encargado de comunicaciones de la empresa. Se presenta mi socia, que estábamos en la reunión, Carolina, y me presento yo. Y cuando me empiezo a presentar, el gerente general me dice, usted no necesita presentación, me dijo. ¿Y por qué no? Digo yo. Porque yo la googleé y sale todo lo que necesito saber de usted. No se presente. Nosotros sabemos quién es y por eso que los contactamos. Nosotros queremos, me dijo, trabajar con la mejor empresa de comunicación interna. Y no está en México. La encontramos en Chile. Queremos trabajar con ustedes. Nuevamente, años de trabajo y años de mostrar lo que hacemos. No tengan miedo de mostrar lo que saben hacer. No tengan miedo de generar este relato que sea consistente y mostrarlo. Y no se pongan límites, porque los límites no los ponemos nosotros. Así que fui ahí a México con un equipo, ya he ido 2 veces a la industria vidriera de Coahuila, que no hacen ventanas de vidrio. Es la fábrica de botellas de cerveza más grande del mundo. Fabrican 10 millones de botellas para Corona y Modelo todos los días. Lo entregan a la cervecera que está al lado y todo se exporta a Estados Unidos porque está en el límite de México con Texas. Le dicen la catedral del vidrio, es impresionante la cantidad de botellas que se producen ahí. Así que fue bastante interesante además conocer la operación. Las oportunidades cuando uno construye una marca son muchas, pero es trabajo. Construir una marca personal es trabajar día a día en ella y vivirla, ser consecuente. Tal como nos decía, le voy a preguntar su nombre. Giovanni. Como decía Giovanni, no es solamente cuando yo trabajo y presto asesoría, sino también cuando soy parte de una institución. Tengo que ser capaz de velar por esa marca y seguir trabajando por ella. Así que si deciden armar su marca personal, su marketing propio, hay que tener muy claro que es un trabajo de todos los días. Nuevamente, no es solamente el relato, es ser y parecer. Y otra cosa relevante, que no es casual. ¿Quién quiero que me conozca? ¿Quién quiero que hable de mí? No puedo hablarle a todo el mundo, porque sería un esfuerzo gigante. Tengo que definir a qué audiencia, cuál es la audiencia que me interesa, que me conozca, que me dé referencias y que me busque cuando necesite algo que yo le puedo aportar. ¿Ya? Y en ese sentido, tus audiencias son la base de todo. Y esta cita, que no es mía, es de Gabriel Patrici, querido amigo Gabriel, que nos conocimos justamente por su blog, gabrielpatrici.com. Ahí está Gabriel. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Susana,
En vivo y en directo desde Santiago de Chile. Sí. Gabriel es venezolano, es un hermano venezolano que está en Chile. Después de que yo lo invité a un congreso en Chile, se enamoró del país y está con Glavet, con su esposa, que también es comunicadora, también es periodista como los que estamos acá. Así que quiero dejar con ustedes a Gabriel, que escribió un libro maravilloso que se llama Marketing Propio. Él nos mandó desde Chile 4 ejemplares, así que los vamos a compartir, los van a sortear aquí entre los asistentes. Así que dejo a Gabriel para que nos cuente por qué esta audiencia es tan importante. Miren, antes de todo, la pregunta que todos nos hacemos desde la pandemia. ¿Me escuchan y me ven bien, verdad? Sí, ¿Sí? sí, Gabriel, te vemos Ok. y te escuchamos. Saben que en la preproducción estábamos, bueno, Susana, tú cuando digas esta frase, yo simplemente comparto pantalla y sigo la presentación. Sin embargo, ella dijo varias frases o varias ideas que me gustaría complementar y resaltar. Y cuando ella decía, nos conocimos con el blog, ella está hablando de hace ya 14 años. Yo a veces me pregunto, ¿qué sería de mi vida sin el blog? ¿Qué sería de mi vida si en algún momento no hubiera decidido sentarme a compartir con el mundo lo que había vivido, lo que había experimentado, los errores que había cometido y todo lo que he aprendido como especialista de marca personal? Luego me convertí en consultor de marca personal. Entonces, ella destacaba algo importante que hoy es clave para todos nosotros: ser y parecer. En estos momentos, cuando estamos viviendo en tiempos de hipersaturación, porque hay mucha información, hay muchos estímulos en nuestra computadora, en el celular, vamos en el metro y vemos cualquier cantidad de anuncios, abrimos WhatsApp y vemos cualquier cantidad de mensajes en los grupos y eso. ¿Y qué pasa? Todo el mundo quiere tener la atención de nosotros, aunque sea un minuto. Entonces, hoy es importante, como decía Susana, ser, parecer, pero también destacar y conectar. ¿Qué pasa? Hace 14 años, cuando empezamos esa exposición, Susana y yo, Susana en su blog, yo en mi blog, luego en redes sociales, que en ese momento Twitter era como la red social que permitía tener una visibilidad, conexión y mayor alcance a nivel global. No eran tantas las personas que compartían información. No se competía tanto entre marcas personales, marcas empresariales, entre políticos, entre organizaciones no gubernamentales, pero resulta que ahora todo cambió. Hoy son muchas las personas que hablan, hoy son muchas las personas que comparten, y nosotros debemos abrirnos un espacio en ese mundo también de hiperconectividad, de hiperconexión. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ciertamente, Susana lo que les planteó no necesariamente fue con un plan, una estrategia establecida, sino que desde su experiencia, desde esa visión de planificación estratégica, bueno, fue haciendo acciones de manera orgánica, de manera autodidacta, y fue logrando un espacio dentro de Chile, dentro del sector de comunicación interna, y también se convirtió en un referente, en una referente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Resulta que hoy, cuando es tan difícil, hay herramientas, hay metodologías para que nosotros podamos de alguna forma ser, parecer, destacar y conectar. Y esa metodología o esa disciplina se llama personal branding. En mi libro Marketing Propio se basa en personal branding, y lo que busca es, bueno, tener un marco estratégico, tener una secuencia lógica que nos permita desde cero lograr esa visibilidad, lograr ese posicionamiento y de alguna forma monetizar esa experiencia, conocimiento y talento. Porque, como lo decía Susana, la marca personal, lo que ustedes son, se basa en ese conocimiento, experiencia y talento. Porque si nosotros nos exponemos y al final conectamos, la gente va a esperar más de nosotros, va a esperar más conocimiento, más soluciones, respuestas a muchas interrogantes y soluciones a problemas. Y es ahí cuando nos van de alguna forma a evaluar, ¿no? Van a escudriñar en esa profundidad de los argumentos que yo puedo
compartir que puedo plantearles. Entonces es muy importante tener en cuenta, repito, que una marca personal se base en ese conocimiento, talento y experiencia y no solo en esa comunicación. Y dentro de esa comunicación, para realmente destacar y conectar, debemos tener en cuenta con quién nos estamos comunicando. Ahora sí les voy a compartir pantalla. Y les va a parecer muy obvio, Susana dijo, esta frase es de Gabriel, y ustedes dirán, bueno, pero no me está diciendo nada nuevo, porque a mí cuando estudié en la escuela y cuando estudio publicidad, lo primero que me dicen es que mis campañas de comunicación deben estar basadas en las necesidades, en las expectativas de mi audiencia. Las campañas de marketing digital, las campañas de publicidad. Yo voy a un medio y en el medio me dicen, mira, este es el perfil de la audiencia que tenemos. Entonces, lo que me estás diciendo, Gabriel, es obvio. ¿Qué pasa? Y aquí estamos en un espacio de confianza entre comunicadores, es que resulta que en casa de herrero, cuchillo de palo, en casa de herrero, cuchara de palo también se dice dependiendo de la localidad. Entonces, incluso les pregunto, y ahí Susana será mis ojos en este momento, ¿quiénes de ustedes de alguna forma realiza acciones conscientes para impulsar su marca personal? ¿Quiénes de ustedes realiza acciones conscientes para impulsar su marca personal? Levanten la mano. Ahí Susana me dirá, Gabriel, todos levantaron la mano, 1, 2, nadie. 1, 2, 3, 4. 4 personas aquí en la audiencia. 5. 4 que de alguna forma representa más o menos un 10% de la audiencia, o un 10, un 15%, más o menos. Y resulta que eso va en proporcionalidad con una ley que se llama la ley de 9091, que se llama la ley de la desigualdad en Internet, que dice que 9 personas están conectadas, consumen contenido, pero nunca comparten nada. O sea que no aprovechan esa plataforma que es Internet para poder posicionarse, poder destacar y adentrarse en un sector determinado. El otro 9% o esas 9 personas de 100, resulta que comparten contenido de manera periódica, pero también son muy pasivos. Y solo una persona de 100, o ese 1%, es el que comparte contenido continuamente y es el que está aprovechando las oportunidades que ofrece Internet y las oportunidades que hay en cualquier espacio, porque eso no pasa solo en Internet, pasa en un espacio de cowork, en un espacio gremial, pasa en cualquier lado, en TNT y en la vida real. Entonces, conocer desde lo que somos nosotros comunicadores, cuál es el rubro al que me quiero dedicar, cuál es el área en la que me quiero especializar, me va a permitir ser estratégico porque me va a dar herramientas, insumos, input, para yo de alguna manera poder aportar de manera consciente, pensada, planificada a ese rubro, a ese sector, a esa empresa. Luego me permite la claridad necesaria para, como decía Susana, yo poder dar un elevator pitch que dura 3 minutos o puede durar 40 segundos. Y eso no es fortuito, y eso se trabaja, y eso no solamente se escribe, sino que se practica muchas veces. Y para realmente yo comunicarlo de manera asertiva, que eso que yo diga tenga un impacto, tengo que tomarme el tiempo, tengo que exponerme, tengo que equivocarme y continuamente irlo internalizando, que además ese elevator pitch se puede transformar con el tiempo. Y lo otro es esa asertividad que tengo. Bueno, entre más me comunico, entre más claro digo lo que yo aporto y soy, más oportunidades voy a tener de conectar con otros colegas, con otras personas que pueden representar oportunidades o alianzas o escenarios que ni me imagino, y también con empresas que pueden ser mi potencial empleador, mi inversionista si tengo algún emprendimiento o un aliado más también. Acá entonces yo les invito a vivir este cuadrante si como comunicadores queremos realmente destacar en un sector y además tener en cuenta que hay una situación que la vengo viendo desde hace 10 años y seguramente muchos de ustedes también, seguro Manuel y Giovanni, que son parte de los comunicadores de la vieja guardia, pueden decir o confirmar que antes teníamos espacios que eran exclusivos de nosotros. La comunicación corporativa.
los departamentos de marketing, por supuesto en los medios. Y resulta que hoy en agencias publicitarias, en departamentos de marketing, en departamentos de comunicación, incluso en los medios, ya estamos compitiendo no solamente con otros colegas, sino con otras profesiones. Yo, por ejemplo, en una agencia de marketing que trabajé ya aproximadamente 10 años, uno de mis jefes era abogado, que no tenía nada que ver con comunicación. Y la mayoría del equipo que me reportaba eran antropólogos, licenciados en letras y un porcentaje pequeño de comunicadores. Y esto pasa básicamente porque descuidamos ciertos aspectos de la multidisciplinariedad que representa nuestra profesión. Y lo más importante aún, esa conexión que tenemos con la estrategia, con la vida de las organizaciones y con ese aporte que podemos darle al desarrollo de la sociedad dependiendo del cargo, del rol que ejerza en una organización determinada. Entonces, es importante hoy, si buscamos realmente destacar en un sector más allá de los medios, tomar en cuenta esto. Ese sector o mercado en el que quiero destacar, supongamos el sector de servicios, el turístico, el sector agrícola. ¿Cuál es la realidad del sector actualmente? ¿Cuál es su característica de desarrollo? ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento en los próximos años? ¿Cuáles son las tendencias? Ahora, ¿cómo se gestiona la comunicación, el marketing, la publicidad, las relaciones con la sociedad, las relaciones con los medios, las relaciones con los stakeholders en esa organización o en ese sector? Y además, ¿qué necesitan de periodistas y comunicadores? Y en este sentido, entonces voy y hago una autoevaluación de, bueno, ¿cuáles son mis habilidades y competencias? Ese conocimiento que tengo, esa expertise que he obtenido hasta ahora, ¿sirve para este sector? Entonces sí hay una brecha entre lo que ellos están buscando y lo que yo soy o represento, o el conocimiento que tengo, el perfil que tengo. Bueno, resulta que debo tomar acción. Y esa acción, bueno, debo identificarla para trabajarla y poder entonces ser parte de ese sector donde quiero, lograr obtener un lugar privilegiado. Pero esto va a pasar siempre y cuando yo evalúe, tome acción y después comunique, busque destacar, busque conectar para, con base en mi experiencia, conocimiento y talento, poder aportarle a ese rubro, a esas organizaciones. Lo otro, ¿qué áreas de conocimiento debo fortalecer? ¿Y a quién puedo acercarme? ¿O qué oportunidades tengo para hacerlo yo, para conectar con esas organizaciones? Entonces, tener en cuenta que hoy no solamente es importante ser y parecer, destacar, sino conectar, porque esos colegas que tenemos al lado son potenciales aliados, son potenciales referentes, embajadores de mi marca personal, y por lo tanto no podemos descuidarlo incluso desde la etapa de la universidad. Ahí veía o escuchaba que había varios estudiantes de publicidad y a veces en la universidad nosotros nos relacionamos exclusivamente con un grupo, pero resulta que nos damos cuenta cuando nos graduamos, cuando egresamos, que esa otra parte del alumnado que formaba parte de esa generación en la que yo estaba, está en espacios o está en puestos claves con los que yo debo relacionarme. Entonces, construir esas relaciones, construir esos vínculos desde edad temprana, desde que nos estamos desarrollando a nivel profesional. Entonces, este cuadrante me sirve para ver la actualidad del sector, del mercado, mi actualidad, y entonces, ¿qué debo hacer yo para poderles ayudar? Y luego poderme presentar, decirles quién soy y qué ofrezco. Pero debo antes evaluar y autoevaluar. Este cuadrante es muy importante entonces como una previa para el desarrollo de mi estrategia como marca personal. Ahora, en la actualidad es muy importante que como comunicadores empecemos a cambiar el mindset y veamos 5 configuraciones que debemos incorporar a esa nueva mentalidad. El primero es que tenemos que especializarnos. No estoy hablando de una fuente, sino un área de trabajo y sector. Tener en cuenta
que esa área de trabajo evoluciona continuamente y que yo tomo una decisión, me especializo y eso me va a permitir a mí tener una oportunidad para profundizar, para teorizar, para investigar, para de alguna forma practicar, pero también equivocarme y aprender continuamente sobre esa especialización. Susana les habla de 20 años de experiencia en comunicación interna. Y seguramente muchas personas que hablan de comunicación interna no tienen ni la mitad de la experiencia y no terminan de destacar porque ven la comunicación interna quizás como una oportunidad para conseguir empleo. Lo ven como un plan B. Pero resulta que cuando ustedes deciden, cuando yo decido jugármela toda y decir, bueno, yo soy consultor de personal branding, consultor de marketing propio, ahí la gente te empieza a valorar y te empieza a creer más en ti, empieza a confiar más en ti porque ven que tú eres una persona que tiene tiempo dedicado a esto, que no lo ve simplemente como una oportunidad de negocio, sino alguien que se está dedicando seriamente a una disciplina. Y estar conectado con tu sector, de alguna forma, te va a permitir también ver las tendencias que están surgiendo en ese sector y cómo tú puedes apegarte a ellas, cómo tú puedes responder a ellas. También los nuevos conocimientos y evolución y transformación que está teniendo ese sector. Porque así como se transforma la comunicación, se transforman las disciplinas, se transforma el modo de consumo y las maneras de comunicación. Por lo tanto, no podemos estar desconectados del mundo. Bien, más si somos comunicadores, porque además nos exigen estar al día con todo. Lo otro es asumir que debemos ser eternos aprendices. Susana le decía, tiene 20 años de experiencia. Resulta que ella hace poco acaba de realizar un curso de KPIs para comunicación interna, luego de 18 años de experiencia. Y esto pasa porque día a día están saliendo necesidades nuevas en el mundo, en el sector, en las industrias, en las empresas, y nosotros también debemos estar actualizados, tanto informal como formalmente. Incorporar a nuestra manera de pensar y de operar la estrategia, porque resulta que la comunicación no es difundir solamente. La comunicación es la base del operar de todas las organizaciones, del operar de nosotros como personas. Debemos saber entender, identificar, procesar insights que hay en el ambiente. Debemos transformar esos insights en una comunicación que permita que en la empresa se entienda qué está pasando en el mundo y eso lo hacemos a través de comunicación. Y luego que esos insights se transforman en acciones, se transforman en proyectos, en nuevos productos y servicios, tenemos que comunicárselo al mundo. Y se los vamos lo vamos a posicionar, lo vamos a vender bien en la manera que sepamos cómo hay una conexión con el mundo y cómo yo debo hablarle al mundo. Pero también luego debo evaluarlo continuamente y en esa evaluación continua está la comunicación. La estrategia debe ser parte de nuestro ADN como comunicadores. Lo otro es que debemos comenzar a pensar con números. Y esto es una de las habilidades grandes que durante mucho tiempo nos ha perjudicado. Porque cuando éramos un perfil importante para marketing, llegaron los ingenieros, los administradores, la gente de economía, y resulta que como ellos sabían de números, podían aportarle más al negocio y la comunicación se aprende. Eso es fácil, la comunicación es algo que se aprende y que es fácil, que bueno, que lo pusieron como, lo crearon como carrera porque, bueno, a la gente quería ser periodista, quería salir en los medios. Entonces, debemos incluir en nuestro conocimiento o maximizar nuestro conocimiento en base a la estadística, en base a modelos de negocio y también cómo desde la comunicación se impacta directamente a ese modelo de negocio, esa organización. Y lo otro es que debemos cambiar la manera en que establecemos, en que de alguna forma basamos la relación con nuestros empleadores, con las empresas. Asumamos que somos proveedores de servicios. No importa, ojo,
y esto es muy importante, y creo que lo destacaba Giovanni en la relación entre el comunicador o yo como marca personal o como persona con las organizaciones. Al final tenemos que darnos cuenta que somos proveedores de servicio y una marca personal no necesariamente tiene que ser un emprendedor, un publicista freelancer. Una marca personal es una persona que quiere aprovechar su conocimiento, experiencia y talento. Ya han visto que repito experiencia, conocimiento y talento muchas veces, y lo aprovecha para desarrollar su profesión, para desarrollar su futuro, para desarrollar su vida. Y ahora, para ir cerrando, les tengo 4 preguntas que debieran responderse y 2 premisas de el personal branding que quiero que se lleven, que quiero que internalicen y que de alguna forma empiecen a vivir esa estrategia personal, que empiecen a vivir conscientemente el impacto que están generando con su comunicación. Y si no ven resultados inmediatos, tranquilos, porque para lograr resultados, Susana habla de valores, uno de mis principales valores, que además se lo traspaso a todas las personas con las que trabajo como consultor o mentor de marketing propio, es perseverar. Porque resulta que solo los que perseveran logran notoriedad, logran convertirse en referentes. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo habla. ¿Por qué? Porque cuando nos exponemos, vamos a ser cuestionados, vamos a ser auditados, vamos a ser criticados, nos ataca el impostor continuamente. Y ante todo eso, es importante tener claridad. Ante todo eso, es muy importante tener estrategia y prepararnos porque si nos decidimos, si apostamos por nosotros, luego de perseverar vienen los buenos resultados. Entonces, 4 preguntas que deberían responderse ustedes. ¿Quién eres? ¿Qué ofreces a cierto rubro, estas empresas de este sector o a esta empresa en particular? ¿Qué problemas o necesidades abordas y que has identificado en ese sector, en esa organización, en esa empresa en particular? ¿Y qué ganancias o alegrías generas? Pero Gabriel, digiéreme esto más, entrégame más porque se oye bien desde la teoría o desde lo escrito, cuéntame más. Bueno, les cuento esto desde mi perfil. Pues. Yo soy consultor y mentor de personal branding para personas que quieren desarrollar un modelo de negocio personal con base en, ya se lo saben, conocimiento, experiencia y talento. ¿Qué problema abordo? El desconocimiento de cómo hacerlo o por dónde empezar, o también el miedo y la inseguridad que genera el exponernos, que genera el comunicar, que genera ser o estar expuestos al escrutinio público. Y lo otro, ¿qué ganancias o beneficios genero? Bueno, las personas que trabajan conmigo ganan visibilidad, posicionamiento y la monetización de lo que saben y hacen. Ahora, 2 premisas. Seguro la parte derecha del auditorio va a saber quién es esta señora, pero seguro que la parte izquierda, donde están los más jóvenes, no la van a identificar. Y digo señora porque esta fue una foto de hace años. Ella es Claudia Schiffer. Una de las premisas que quiero que quede en ustedes es que nosotros no somos Claudia Schiffer. ¿Cómo es esto, Gabriel? Bueno, resulta que Claudia Schiffer, una top model de la década de los 90, no se dispuso a ser una top model, sino que ya un día estaba, le decimos acá en Chile, carrete, le decimos en Venezuela, estaba de rumba, y en la disco estaba bailando en medio de la pista, y a lo lejos una persona vinculada al mundo de la moda la vio, fue a ella, se conocieron y a las 2 semanas ya estaba modelando en pasarelas internacionales y la descubrieron. ¿Qué pasa? Como les decía al principio, hoy estamos en un contexto donde lo hiper es característica, hipersaturados, hiperinformados, hipercansados. Entonces, no podemos esperar que nuestro talento baste para ser descubierto. Hoy tenemos que ser, parecer, destacar y conectar. No se olviden de eso. No se olviden de Claudia Schiffer y de esta premisa. Lo otro es que hoy somos lo que decimos que somos. Entonces, ya yo trabajo mi estrategia de marketing propio y van a haber 4 personas que van a poder tener ese libro y poder aprovechar la
herramientas para desarrollar su estrategia personal y con claridad poderle decir al mundo, yo hago esto. Pero resulta que tampoco eso basta, porque lo que otros dicen de nosotros también es muy importante. Lo que otros dicen de nosotros es muy importante. Y ahí entra la coherencia, entra la consistencia. Y Giovanni, creo que era Giovanni o Manuel, alguno de los dos decía, bueno, resulta que si a mí me conocieron hace 10 años, esa persona pudo haber perdido contacto contigo y la referencia que tiene de ti puede ser muy positiva, pero ya caducó. Y resulta que no podemos dejar en manos de otros esa comunicación. Para eso es importante el esfuerzo, y lo decía él en su intervención. Entonces, nosotros nos ocupamos de que la gente esté consciente de qué estamos haciendo, y seguramente si han tenido una buena experiencia con nosotros, si tienen una buena recomendación, entonces van a lograr que otras personas me conozcan. Y lo otro es que hoy somos también lo que Internet dice de nosotros. Un ejercicio que quiero que hagan en su casa. No lo vamos a hacer ahora por cuestiones de tiempo, ya sé que estamos cerca de la hora. Van a entrar en el buscador de Google, en la barra de búsqueda, abren comilla, nombre, espacio, primer apellido, cierran comilla y le dan search, le dan buscar. ¿Qué sale de ustedes? Internet aporta a su imagen, Internet aporta a los objetivos que ustedes tienen de trabajo, de emprendimiento, de futuro. Bueno, resulta que hoy esos tres aspectos son muy importantes y no pueden descuidarlos. Así como Susana empezó hace un tiempo con el blog, así como Gabriel Patrizzi empezó hace algún tiempo con su blog, también es importante tener en cuenta que hay otros espacios digitales en los que podemos estar para destacar y destacar bien en Internet. Y lo otro, por último, para terminar, es que quiero que se lleven esta premisa que se las comparto con este video. Qué buena vida. Y aquí, básicamente, es no compararnos, pero no compararnos en dos vías, en dos sentidos. La primera es que cada uno de nosotros somos una historia, somos un relato, somos un mundo. Y por lo tanto, lo que aplica para Giovanni no aplica para María. Lo que aplica para Manuel no aplica para Sofía. Entonces, en este sentido, es desarrollar nuestra marca personal en base a nuestra historia. Desarrollar nuestro relato en base a nuestra experiencia y conocimiento. En base a nuestro interés, a nuestros intereses. Y lo otro es que cuando nos empezamos a exponer, cuando empezamos a darle vida a esa actividad digital o a esa actividad en espacios de relacionamientos o gremiales, resulta que vamos naturalmente a compararnos. Y está bien que eso suceda alguna vez, pero no le demos fuerza a esa comparación, porque si no, no vamos a avanzar en nuestros desafíos y en el propósito que nos hemos dispuesto como marca personal y como comunicador. Entonces, eso era lo que quería compartirles. A ver, disculpen. Y aquí, ok. Mi nombre, como les decía Susana, Gabriel Patrizzi, consultor, mentor de personal branding, autor del libro Marketing Propio. Me consiguen en todos lados como @Gabriel Patrizzi. Ahí tienen un QR que lo pueden escanear y se va directo a nuestro perfil LinkedIn, a mi perfil LinkedIn, para que estemos conectados. Para mí creo
que creo, no, es un gustazo estar conectados hoy con ustedes y además poderle aportar a profesionales de la comunicación que están empezando, pero también a otros que seguramente con este conocimiento que hoy compartimos podrían darle un giro a su comunicación, a su profesión y lograr trabajar desde el propósito, que eso hace que seamos cada vez más felices. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo, un aplauso. Un abrazo desde aquí de la tierra de Costa Rica, que es maravillosa, que he estado aquí conociendo. Y a seguir. Gracias por hacerme tu compañero de viaje. Sí, desde acá conectados hoy, ¿cierto? Gracias a esta comunicación virtual podemos estar con Gabriel. Bueno, así nos conocimos, Gabriel, y dimos algunas charlas en conjunto, él en Venezuela, yo en Chile hace muchos años. Hoy estamos muy cerca y somos muy amigos, tenemos ahí casi familia en común con nuestros hijos perrunos, porque somos muy perrunos y tenemos ahí hijos primos perrunos que compartimos. Así que en el mundo de la comunicación, alguien por ahí dijo que los podían recordar porque eran muy buenos para hablar. Todos los que estamos aquí debemos ser muy buenos para hablar. También aprovechemos también la competencia de escuchar, que en comunicación interna por lo menos es clave dentro de las organizaciones, y agradecer esta escucha que nos han dado, ¿cierto? Y esperar aportar un granito de arena, ¿cierto? En este desafío de ir construyendo esta marca. Así que muchas gracias y espero que vayan construyendo y dando este paso a paso en este marketing propio. Así que un aplauso para ustedes también por esta escucha en agradecimiento. Bien. No sé si, Adriana, van a hacer, eso sí, vamos a regalar tus libros, Gabriel, acá. Tendremos espacio tal vez si alguien tiene alguna ¿Preguntas? consulta, Sí. si alguien quiere aprovechar y hacer alguna consulta. Aquí. ¿Sí? ¿No? ¿Todo muy claro? Muchas gracias, Gabriel. Te esperamos también en Costa Rica, ¿verdad? Gustazo. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Alguien que tenga alguna consulta? Si no, vamos a hacer la rifa de los libros de una sola vez. ¿Les parece? Bueno, tenemos una lista. ¿Dónde está? Ah, bueno, aquí está la lista. ¿Le pusieron número? ¿Sí? Ok. Al azar, le vamos a pedir, bueno, 2 números a Gabriel y 2 números a doña Susana, si les parece. Súper. ¿Les parece? Ah, bueno, atrás y adelante. Del 1 al 38. Ya. Doña 9, que es el mi 9. número preferido. Bueno, don Sergio Araya Alpizar. Aquí está. Si gusta, pasa para que le puedan entregar el libro. Gabriel, un número del 1 al 38. 17. 17. Catalina Gutiérrez Guevara. Aquí está Catalina. Susana, ¿otro número? Otro número, hasta el 38, el 37. 37. Alan Chacón Soto. Alan, allá está. Le vamos a Alan. entregar, que muy bien. Muy bien. Y un último número, 24. el 24. Giovanni Díaz. Giovanni. Bueno, démosle un fuerte aplauso porque en realidad ¿No? absolutamente casual. No. Muchas gracias. Y yo quisiera un aplauso todavía más fuerte para doña Susana y Gabriel, que nos han permitido conocer un poco más Muchas gracias. de un tema tan importante como es el de la marca. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias, Gabriel. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por estar aquí y realmente esperar ahí que sea un pequeño aporte para el desarrollo de sus carreras, los que están empezando, de su posicionamiento, y para los que ya llevan su tiempo trabajando en empezar también a definir y por qué no a cambiar rumbo, que siempre es bueno esto, ser perennial y estar decidiendo que a lo mejor queremos cambiar lo que estamos haciendo o darle una vuelta de rueda a lo que estamos haciendo.
Así que muchas gracias. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias al Colegio de Periodistas. Buenas de noches, verdad, por Gabriel. abrirnos la Un posibilidad. abrazo. Gracias, Gabriel. Un abrazo, que estén muy bien. Un gusto conocerles. Igualmente. Chao, chao.